Hola a todos los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook y de YouTube. En esta ocasión estamos con el doctor Josulanda. ¿Cómo estás, Josu? Espero que estés bien. En primera instancia, ¿nos podrías platicar un poquito de ti? O sea, quién eres, no solo tu nombre, sino también tus grados académicos, dónde cursaste tus grados y en qué temas o autores te especializas como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? De encontrarme por esta vía, al menos con buena parte de la comunidad, ¿no? Y me parece una iniciativa muy loable la que están impulsando ustedes, ¿no? En segundo lugar, me llamo Josulanda, soy doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, ¿no? También maestro en filosofía por la misma universidad. Y anteriormente mis estudios de licenciatura los realicé en otro país, porque yo vengo de otro país. Yo vengo de Venezuela, ¿sí? Es bueno que se sepa también eso. Mucha gente se olvida, porque ya tengo 39 años en este país, ¿no? Ya en Venezuela pues realicé estudios de filosofía, de sociología, etcétera. Vine con mis títulos y demás a estudiar aquí y me fui quedando, ¿sí? Bueno, pues para mí es un privilegio, ¿verdad? Es un motivo de gran satisfacción personal ser parte, pues, de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También te preguntaba sobre en qué autores o qué temas te especializas. O sea, trabajas filosofía antigua, pero la filosofía antigua es gigantesca. ¿En qué autores o temas te especializas? Bueno, mira, esta pregunta para mí es un poco problemática, ¿no? Y aquí empiezan los peros y los bemoles de los filósofos, ¿no? Soy de los que piensan, y yo sé que tengo muchos adversarios o gente discrepante con respecto a esta opinión, soy de los que piensan que la filosofía no admite especializaciones como tal, ¿no? O sea, mi idea de la filosofía es muy otra. La filosofía para mí es una forma de vida, ¿sí? Es una manera de ser en el mundo, es un compromiso absoluto con la verdad, ¿verdad? Y es un compromiso con una praxis éticamente inobjetable, ¿no? Eso es para mí la filosofía. Entonces, lo que contribuya a ese ideal de la filosofía es lo que busco como filósofo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el centro de esa búsqueda para mí es el diálogo. ¿Mm? Diálogo tanto en el terreno propiamente personal, porque recordemos aquella famosa frase, hermosa frase de Sócrates en el Sofista, de Platón, donde nos advierte que la llamada reflexión, o sea, lo que llamamos reflexión, es el diálogo del alma consigo misma, ¿sí? No existe entonces desde la perspectiva, digamos, de una visión vital, ¿no? De la filosofía, algo así como una soledad o un ensimismamiento, ¿no? Ni tampoco eso que procedente de otras disciplinas, ¿verdad? De otras ciencias ha sido la especialización. ¿Mm? Esto, por supuesto, eh, bueno, está el diálogo entonces interior, que es lo que llamamos reflexión, por tanto es diálogo, pero también está el diálogo con el otro, que se puede presentar por medio del libro o por medio de la presencia cara a cara del otro, ¿no? Y entonces lo que yo sostengo es un diálogo por medio de los libros que quedaron de la tradición con esa tradición, ¿sí? Por eso es que sí, efectivamente, me ocupo de ese gran tesoro de la tradición filosófica antigua, que para mí sigue siendo una filosofía contemporánea, en la medida en que nos habla a nosotros de nuestros problemas y de nuestras situaciones en este mundo. ¿Sí? Los problemas y necesidades espirituales, éticas, políticas, epistémicas y demás que tuvieron en el pasado miles de años atrás son esencialmente análogos a los nuestros. No hay un progreso moral de la humanidad
tan grande, ¿no? Incluso para algunos no hay ninguno de ninguna especie, que nos llevara a considerar que somos totalmente diferentes de la gente del pasado. No, no, son nuestros contemporáneos. Y yo lo que hago es dialogar con ellos. Esto lo advierto con toda claridad porque, sí, efectivamente, estudio a Sócrates, que es mi gran referente de la filosofía antigua, ¿sí? Y estudio todas las derivaciones de la filosofía socrática, entre ellas el platonismo, que muchas veces es muy difícil establecer es la distinción entre Sócrates propiamente y Platón. Por eso prefiero muchas veces hablar de un socratismo platónico, ¿sí? Aunque sé que pues no es algo demasiado riguroso decirlo así, pero tenemos problemas ahí, ¿no? Y las filosofías helenísticas, ¿sí? Esa es la razón por la cual yo cultivo o dialogo, esa es la palabra, permanentemente con ese tesoro de la tradición. Pero eso no me priva, ¿verdad?, de una búsqueda con respecto a puntos y aspectos de la época y del mundo contemporáneo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, y esto es lo que explica que estudia Schopenhauer, estudie, no sé, de pronto a Unamuno, o puede ser a Heidegger, o puede ser a Husserl, etcétera, dependiendo pues de necesidades, situaciones en el semestre y todo lo demás, ¿no? Así que estoy abierto al diálogo transtemporal, en el entendido además de que la propia filosofía, la idea misma de progreso en filosofía es una idea muy problemática. ¿Mm? Me encanta tu respuesta porque es muy distinta a la que nos han dicho otros profesores, ¿no? Que es como de, que yo me especializo en estos autores o estos temas, y tú no, es un diálogo que sobrepasa el tiempo, ¿no? O sea, que de filosofía antigua a la filosofía de hoy en día no hay progreso, hay una comunicación perpetua. Uh -huh. Bueno, siguiendo en esta línea, ¿qué materias das en la facultad, ya sea dentro del Colegio de Filosofía o en otros colegios? ¿Qué materias das como profesor? Bueno, desde hace mucho tiempo vengo impartiendo en el primer semestre, pues, textos filosóficos 1, en el segundo textos filosóficos 2. En el caso del primero suelo tratar de abrir la puerta pues a los muchachos y muchachas que llegan a una lectura y un diálogo riguroso con, sobre todo pues con la obra de Platón, ¿no? Que para mí es una gran síntesis de la filosofía antigua, y aparte de eso pues un nudo en el que se comunican pues, ¿no?, una tradición muy antigua con lo que posteriormente sigue, el propio Aristóteles y las propias filosofías helenísticas. Ninguna de ellas se puede entender sin el antecedente ese que es el nudo socrático platónico. Entonces, en textos uno me demoro, digamos, en esos diálogos, como digo, ¿no? Lecturas directas de textos de Platón, ¿no? Y en textos 2, pues con lo que queda, ¿verdad?, de referentes textuales, ¿no?, que son muy exiguos y muy fragmentarios, ¿verdad? Y bueno, pues de la filosofía helenística, como pueden ser las anécdotas sobre los filósofos cínicos, ¿no? O los doxogramas y testimonios y demás de los filósofos estoicos, o las cartas de Epicuro, etcétera, ¿no? O sea, lo mío, insisto, es tratar de ayudar a los alumnos a aprender a dialogar con el texto, ¿sí?, a comprender una filosofía a partir del diálogo directo con lo que quedó, ¿no?, de lo que sucedió hace miles de años atrás en la filosofía. Ese es mi empeño, ¿no? Esto es una labor, es todo un arte, ¿no? Porque hay que captar el sentido, y muchas veces lo que parece algo tan elemental como una anécdota en relación a Diógenes el perro, resulta que tiene tal cantidad de implicaciones y condensa eso, tal cantidad de tradiciones, perspectivas y posibilidades filosóficas, que bueno, quien no tenga esa familiaridad con ese tipo de discurso, se le pierde, ¿no? Entonces mi labor es esa, ¿no? Entonces me dedico a esas materias, ¿no? Otras materias son las de textos filosóficos 7, ¿sí? Y textos filosóficos 8. Ahí pues me meto con filósofos del siglo XIX, fundamentalmente con Hegel y pues últimamente más con Schopenhauer, ¿no?
Y ya en el siglo XX, pues ha sido muy, vamos a decir, con mucha frecuencia me he detenido en la filosofía de Heidegger, por ejemplo, no porque comparta su filosofía, es otra cosa muy importante. Yo no me pongo a impartir clases sobre sistemas teóricos que yo comparta, sino que me parecen importantes, ¿no? Aunque yo no los comparta, aunque discrepe de ellos, ¿no? O como puede ser, por ejemplo, en el último semestre acabo de dar una clase sobre el Juan de Mairena de Machado, ¿sí? Mucha gente no recuerda que Antonio Machado, el gran poeta español, era también un filósofo vamos, que merece toda nuestra consideración, ¿no? O puede ser Unamuno, ¿verdad? O puede ser cualquier otro del siglo XX, ¿no? ¿Sí? Pero claro, también trato de que tengan alguna trato de ver que tengan alguna significación. Ahora, últimamente me he comprometido mucho con un seminario que se titula así, Filosofía y Forma de Vida, que está más o menos a mitad de carrera, ¿sí? Se llama sobre seminario, ahora es un seminario de investigación permanente sobre filosofía y forma de vida, donde hay gente que se inscribe, obviamente, para poder obtener los créditos que requieren, ¿sí? Pero también, en tanto que seminario verdaderamente filosófico y vocacional, pues no es un requisito, ni siquiera, vamos, prácticamente ni siquiera pertenecer a la facultad ni a la universidad, ¿no? No suele ser el caso, pero podría darse, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un seminario abierto a todo lo que ayude a esta comprensión de la filosofía como forma de vida. Y durante 7 años hemos tomado como pretexto, entre comillas, para reflexionar ese punto, el estudio minucioso de la República de Platón, ¿sí? Todavía vamos por el libro séptimo, ¿sí? Apenas vamos en un promedio casi como de al libro por año, ¿sí? O sea que es una lectura muy, muy precisa, muy minuciosa. Y bueno, no contento con eso, ahora para este semestre que viene ya empiezo a dar un giro y en lugar de textos filosóficos 8, por ejemplo, voy a dar, o los textos filosóficos 7 y 8, voy a dar ahora un seminario permanente sobre el pensamiento de Arthur Schopenhauer, ¿sí? O sea, a partir de este semestre voy a dar un giro en una tónica semejante al del otro seminario, a tratar de penetrar a fondo lo más posible en el pensamiento de este gran pensador alemán que desde mi punto de vista pues no ha sido pues no suficientemente estudiado y conocido y que merece pues digamos eh, el recurso al diálogo también en su caso, ¿no? Y bueno, en esas ando, ¿no? ¿Sí? Perfecto, y justo como ya vienes adelantando y es parte de la siguiente pregunta, ¿por qué eliges esos autores o por qué eliges esos diálogos de Platón para textos uno? O en mi caso, cuando yo me inscribí contigo en textos 2, pensé que íbamos a ver a Aristóteles y no, vimos las filosofías helenísticas. ¿Por qué eliges justamente esos temas? ¿Por qué dichos diálogos de Platón? ¿O por qué para el seminario de filosofía y vida escoges exactamente la República para trabajar? ¿O por qué Schopenhauer y no Nietzsche? O sea, ¿por qué la elección de esos autores? O, ya en parte lo has adelantado, pero muchas veces uno piensa como estudiante de que no vas a cubrir todo en tus clases de un semestre y que ciertos profesores eligen a ciertos autores o ciertas obras por intereses personales o por formación que ellos consideran invaluable. ¿Por qué tú eliges esas obras o esos autores? Mira, trato de que haya un equilibrio de intereses, ¿no? Pero evidentemente no es posible llegar a una justa balanza ahí, ¿no? Bueno, porque son muchas personas, cada voluntad tiene sus aspiraciones y no son las mías, en fin, ¿no? Pero trato de buscar un equilibrio. Entonces, y además, trato de ejercer un poco la función orientadora de alguien que se asume como maestro, ¿sí? Yo como maestro no voy a negar que aprendo con mi magisterio, o sea, uno como maestro aprende, pero también tiene una función que cumplir, ¿no? Y esa función es de orientación, de hacerle ver a los muchachos que están muy bien las ideas que traen, pero hay un mundo, hay una tradición, hay una historia, hay una serie de cosas que son determinaciones que hay que afrontar. Si queremos que se formen
de la mejor manera, ¿no? En el caso de Textos 1, me voy con Platón por algo que ya adelanté hace un rato. Platón para mí es un gran pensador de síntesis en la tradición. O sea, en Platón confluyen Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Parménides, ¿no? Y yo doy por hecho que el alumno de Textos 1, o sea, en el primer semestre, está viendo Historia 1. Entonces ahí confluye lo que está viendo Historia 1 con cosas que van apareciendo en los diálogos platónicos. Aparte de eso, trato de que desde el primer semestre los alumnos tengan una idea lo más clara posible de un ethos del filósofo. O sea, la filosofía, repito, es una forma de vida, una manera de ser en el mundo, por lo cual implica un ethos filosófico. Y para mí, eso está muy claramente presente en los diálogos platónicos y especialmente en diálogos como la Apología de Sócrates, de Platón, o el Critón, ¿no? Donde me parece francamente evidente, ¿verdad?, que hay una manera de vivir, de ejercer, de practicar, de entender la filosofía, ¿sí? No quiero con esto predicar eso, ¿no? Sino simplemente que los alumnos se enteren que existe eso, se enteren de que existe eso, ¿verdad? Y de que no pueden andar por el mundo ignorando eso. De que una vez que entran a la Facultad de Filosofía, por mucho que hayan leído cosas anteriormente, que suele ser el caso, suelen ser esos los mejores casos, ¿no? O por mucho que tengan ideas de donde vengan, bueno, hay eso, una tradición que no pueden ignorar. Y una vez que entran en la facultad, entran en el curso de en esa corriente de esa tradición. Para bien y para mal, para aceptarlo y rechazarlo. O sea, porque obviamente también fomento el espíritu crítico. Pero no puedes criticar lo que desconoces. No puedes nadar contra la corriente si no te sumerges en la corriente, si es lo que quieres hacer, ¿sí? Para nadar contra la corriente hay que sumergirse en la corriente. Y eso es lo que yo procuro, ¿no? En el caso de Textos Filosóficos 2, la inclinación de muchos años, ¿no? Pues yo creo que, mira, modestia aparte, creo que ha sido hasta ahora el primero, ¿verdad?, en estimular y posibilitar el acceso a las filosofías helenísticas. Por decirlo así, me considero víctima de una tradición de enseñanza de la filosofía que que era la expresión de un relegamiento y de un olvido de estas filosofías durante siglos, durante siglos. Entonces, yo fui educado, por ejemplo, en la tradición que consideraba obligatorio conocer a Platón, conocer a Parménides, a Heráclito, si acaso, y a Aristóteles, ¿no? Y de ahí se pasaba a la Edad Media, después la época, ni siquiera la renacentista, la época moderna, Descartes, Kant, los empiristas ingleses y demás, Spinoza, si acaso también, y entrar en el siglo XIX y Hegel y Marx, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo viví eso y me pareció que era muy limitante. Entonces, como esa tradición todavía de alguna forma sigue su curso, aunque creo que hay grandes lagunas en Aristóteles ahora, cosa que lamento mucho, ¿sí? Pero básicamente mucho de eso que acabo de decir sigue, pues yo procuro ofrecerles a los alumnos algo que no encontrarán con los demás, ¿sí? Y esa es aparte de que me parecía de justicia, reconocer el valor que tuvieron en su época las filosofías helenísticas, o sea, el cinismo, sobre todo el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, ¿sí? Sobre todo el pirronismo, ¿no? Y como eso nadie lo daba, desde hace muchos lustros me ocupé de hacerlo. Ahora, tampoco fue una idea de la nada. Yo debo mucho, o sea, siempre lo reconozco cada vez que puedo. Debo muchísimo al magisterio de mi dilecto maestro Ángel J. Capelletti, que fue el que me abrió, ¿no? Un gran platonista, un gran aristotelista, ¿sí? Y que sin embargo me abrió las puertas de la filosofía helenística. Y decía yo, bueno, pero ¿cómo es posible que esto que fue tan influyente en ciertos momentos y que ha sido y ha seguido siendo influyente en la modernidad? No se puede, no se puede entender a un Descartes, a un Kant, a un Hegel, a un Nietzsche, ¿sí?
el propio Schopenhauer incluso, sin que reconozcamos que tenían un conocimiento, bueno o malo, no sé, pero un conocimiento amplio de esa tradición y que ajustaron cuentas con ella, ¿sí? Hegel es incomprensible sin las partes de la fenomenología en las que ajusta cuentas con su idea del estoicismo, por ejemplo, y del escepticismo, ¿no? Kant igual. Descartes, para mí, es un resultado de un diálogo con el escepticismo y el estoicismo antiguos, ¿no? Entonces, ¿por qué dejarlos de lado? Y aparte de eso, insisto en lo que dije al principio, o sea, estas filosofías son filosofías contemporáneas nuestras. Se refieren a cosas que sufrimos hoy, que vivimos hoy, que nos alegran hoy o que nos amargan hoy, o que nos hacen vivir con toda su complejidad el día de hoy. Entonces, pues yo le abro la puerta a los muchachos y a las muchachas en el segundo semestre a esta posibilidad. Y ya después va cada quien va escogiendo. Esto es una maravilla de la facultad. La facultad en eso, ojalá nunca pierda, ¿verdad? Esa ese privilegio que tienen los alumnos, ¿verdad? Y las alumnas de escoger su propia ruta. ¿Mm? Escogen los maestros que quieren, les cae bien uno, les cae mal el otro, les cae peor el otro, mejor, se van con quien gustan y cada quien construye su propio proyecto. Eso me parece una maravilla, ¿no? Entonces yo ofrezco esa posibilidad en el segundo semestre. En el caso del siglo XIX, bueno, yo soy de los que durante muchísimo tiempo he estudiado profundamente a Hegel. De hecho, por ejemplo, mi tesis de licenciatura también fue de un epígono indirecto de Hegel, que fue Marx, ¿no? Mi tesis de licenciatura es sobre el método de Marx, ¿no? En la época en la que esa era, vamos a decir, se respiraba casi en la atmósfera, ¿no? Sin embargo, bueno, el siglo XIX es riquísimo. Tiene una cantidad de opciones, todas ellas de un potencial inconmensurable. Y bueno, para mí, hace mucho tiempo atrás, también fue un gran descubrimiento Schopenhauer, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que concuerde con él. ¿Mm? Tampoco quiere decir que concuerde ni con Marx, ni con Hegel, ni con él. Simplemente uno busca la manera de conocerlos, de dialogar, repito, con ellos, ¿no? Y sin embargo, noto que el que ha sido peor tratado, el que más injustamente ha sido recibido, ha sido Schopenhauer, ¿no? Y cuando digo injustamente, quiero decir incluso que ha sido saqueado sin que lo reconozcan, ¿no? Lo han fusilado, han montado incluso sistemas teóricos sin otorgarle el debido reconocimiento y sobre todo, eso es lo que más me preocuparía, se han generado respuestas ante la modernidad y ante el mundo contemporáneo que todavía, que obviamente hoy nos conciernen, que a mi modo de ver serían mucho más precisas si tuvieran un conocimiento más profundo de lo que plantea Schopenhauer. Sé que esto no le gusta a algunos colegas, bueno, cada quien tiene sus inclinaciones, pero me mantengo en esa postura, ¿no? Es decir, escuchar, leer, seguir leyendo cosas como si Schopenhauer nunca hubiera escrito lo que escribió, bueno, me parece a mí un despropósito, ¿no? ¿Sí? Y si hubiera un diálogo, aunque se tenga todas las actitudes que se quieran con Schopenhauer, un diálogo más justo con su teoría, pues muchas teorías de ahora creo que serían mucho más precisas. Sobre todo ahora que, por ejemplo, hay tantos descubrimientos de hilos negros, ¿no? De colegas por ahí que yo respeto y quiero mucho, que piensan que con esto del mundo virtual y tal, estamos entrando en una cosa que nunca se había visto. Pues mira, les voy a decir una cosa, noticia de última hora, ¿no? este, en último término, para mí, hay una especie de hilo conductor que va desde la caverna platónica, mundo de las imágenes ilusorias y de la irrealidad de esa representación ilusoria falsamente verdadera, presuntamente, que aparentemente verdadera cuando no lo es, desde ahí hasta la realidad virtual, pasando por el ámbito de la representación reflexionado o pensado por Kant, por Schopenhauer, ¿no? Hay un hilo conductor. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Solo hay reflejos diferentes de una última realidad esencial, ¿no? Y ese hilo conductor, bueno, pues pasa por Schopenhauer y por eso, por ejemplo, le doy importancia, ¿no? Nietzsche lo he estudiado mucho, he dado muchas clases
durante mucho tiempo, pues yo disfrutaba mucho las clases sobre Nietzsche y demás, pero bueno, he notado que hay ciertas cosas que requieren hoy día una atención mayor. Y hay otra cosa muy importante que he dejado de lado, ¿no? Durante mucho tiempo me dediqué a cuestiones de estética, ¿sí? Pero bueno, hubo un giro en ese sentido, ¿no? Y muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué no seguiste por esa ruta? Bueno, no sigo primero porque hay muchos colegas y muchas colegas que han venido trabajando esto de una manera, me parece a mí muy, eh, vamos a decir, ejemplar. Es decir, que ese campo está bastante cubierto, ¿no? Y por otro lado, tengo otra manera de cultivar esa beta en la que yo por la que transcurre mi existencia y mi vida, que es mi beta poética, pues, ¿no? O sea, no puedo renunciar a ser lo que soy, ¿sí? Entonces, ¿soy un poeta filósofo? Sí, soy un filósofo poeta también, ¿no? Y eso nunca dejo nunca lo dejo de lado, pero, pero establezco claramente hasta donde me es posible los campos, ¿no? Distintos. Y hoy día me parece a mí que el esfuerzo mayor que debemos hacer en un mundo tan gravemente, tan dramáticamente problematizado que tenemos como el de hoy, debemos irnos más por el lado de la ética, ¿no? La política, etcétera, ahondar en esa parte sin negar, pues, todo lo que tenga que ver con la cuestión ética, que yo lo satisfago por otra vía, ¿no? ¿Sí? Qué interesante, se me había olvidado comentar eso, ¿no? Que también tienes trabajos de poesía, sí, ya me acordé que en prepa a mí me dejaron leer un trabajo tuyo que era Anafábulas, si no mal recuerdo, así se llamaba el libro, justamente. Bueno, Y te hablando hicieron de eso, sufrir, entonces. ¿mandé? Desde temprano te hicieron sufrir. No, a mí me gustó mucho el libro, era un libro muy pequeño, debo tenerlo ahí. Este, y justo te quería preguntar, ¿cuáles son tus proyectos académicos personales? O sea, tú, Zulanda, ¿qué trabajos de investigación estás llevando a cabo hoy en día? ¿Qué artículos, qué libros, sea sobre filosofía o poesía, estás trabajando? ¿Estás llevando a cabo algún proyecto de investigación o seminarios de investigación? Ya lo has adelantado, pero si pudieras puntualizar un poquito más en ello. Bueno, el seminario de investigación permanente sobre filosofía y forma de vida se ha convertido en un pequeño núcleo de diálogo, de investigación, de reflexión, que ha producido ya pues una serie de resultados y eso va a continuar, ¿no? Espero pues que la vida me dé salud y posibilidades de continuar, ¿no? Y ahora con lo de Schopenhauer, pues quiero entrar a fondo, ¿no? Quiero con la misma acuciosidad y perseverancia que hemos tenido con Platón y tal, meternos con esa gran zona pues del siglo XIX que, repito, es el antecedente de muchas consecuencias teóricas en el siglo XX y que sin embargo no ha sido suficientemente explorado. Ahí, ese es otro, esto va a resultar en un nuevo proyecto de investigación. Ese es el plan, ¿no? ¿Sí? Eso no quiere decir que nos convirtamos en unos especialistas en Schopenhauer. Repito, lo mío no es la especialización, ¿sí? Lo mío es el diálogo con los filósofos de cara a necesidades y problemas del presente, ¿no? Bueno, en esa ruta, por ejemplo, está en preparación un libro sobre República de Platón, muy avanzado eso, ¿no? De hecho, he estado esperando un poco a ver qué pasa con la pandemia para ver qué retoques hago, porque hoy día no se puede sacar algo como si no hubiera sucedido la pandemia, ¿no? Entonces tengo que hacer reajustes y tal, ¿no? Esto está muy avanzado. Acaba de salir en la revista Teoría de nuestro colegio de filosofía un artículo mío sobre la experiencia de la verdad, según Platón, ¿no? Acabo de terminar un artículo para una revista del extranjero sobre la idea de la religión en Unamuno, que me parece muy interesante en esta época en la que supuestamente hay una muerte de Dios, decía Nietzsche, ¿no? Supuestamente, ¿no? En fin, y aparte de eso, pues en el seminario confluyen colegas que están haciendo investigaciones de diversa índole, ¿no? Algunos han hecho investigaciones sobre Hegel y Platón,
otro sobre Sartre y Platón, ¿no? O el haber penetrado en Platón los lleva a aspectos que tienen que ver con la filosofía o la ética de Sartre, cosas de ese tipo han sucedido, ¿no? La pandemia pues ha sido ha generado pues efectos bastante, yo diría, ha frenado, ¿no? Ha frenado el curso de muchas cosas, ha alterado las conexiones, los vínculos, las relaciones, pero bueno, yo tengo esperanza de que eso, o sea, nos preparemos a afrontar los retos que la pospandemia nos va a traer y reencauzaremos todo esto, ¿no? Entonces, vamos, yo no me detengo, pues, ¿no? No hay forma de que yo me pare. O sea, estoy pensando en el libro que viene ahora, el que dejé de hacer ahora, o sea, porque ya lo terminé y vamos a ver, muchas veces es más difícil publicar que escribir un libro, ¿sí? Y hoy día eso está también bastante grave, aunque el espacio cibernético también tiene sus facilidades, ¿no? Es muy interesante que ya que esto tiene un propósito de dar a conocer cosas que hago, los que estén interesados pueden visitar mi página en Facebook. Por fin hace algunos años me convencieron de que era útil esto y realmente estoy agradecido de esas indicaciones. Y pueden entrar a mi página en Facebook con poner nada más en el campo Josu Landa autor, ¿sí? En el campo de búsqueda. Y ahí tendrán, pues digamos, un abanico bastante amplio de cosas que han venido saliendo en los últimos años, artículos, conferencias, presentaciones de libros, en fin, toda la actividad que uno realiza además de dar clases, ¿no? Junto con el hecho de dar clases, ¿no? ¿Sí? Claro, también me gustaría preguntarte sobre el Círculo Urania. Cuando tomamos clases contigo nos reiterabas mucho esa invitación. ¿Qué es el Círculo Urania para quienes no lo conocen? Mira, Círculo Urania fue una especie de decisión desesperada, ¿sí? De medida desesperada en el momento en el que la peste, ¿no? El estado de peste, pues prácticamente nos dejó en el pasmo, ¿no? No sabíamos qué hacer, no sabíamos a qué estábamos enfrentando, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, la peste, sin embargo, la pandemia en curso, ¿no? Nos abrió una ventana que ya estaba, pero que bueno, yo al menos nunca había cultivado, que era, bueno, pues mira, si la pandemia nos dificulta las relaciones y la actividad académica normal, que en la vida normal de la facultad quiere decir mesas redondas, congresos, coloquios, encuentros, o sea, cuando la cosa es normal en la facultad, sabemos que ahí hay un hervidero de actividad, ¿no? Y bueno, yo echaba de menos un poco eso y además notaba que mucha gente ante el peso de lo que significa la pandemia, porque realmente alteró todas las vidas personales, familiares, institucionales y demás, había una tendencia casi casi depresiva, o sea, a la inacción, ¿no? Y a decir, bueno, pues mira, vamos a hacer lo que se puede, o sea, como una especie de, va a ser difícil que podamos hacer mucho y tal. Y bueno, yo más bien soy rebelde, ¿no? O sea, hay un obstáculo, pues bueno, vamos a ponernos por encima del obstáculo en lo posible. Y bueno, propuse a un grupo de colegas que están vinculados obviamente al seminario de filosofía y forma de vida, colegas que me han acompañado en mis aventuras filosóficas y con los que tengo un vínculo de aprecio y bueno, pues de amistad y de fraternidad y de solidaridad. Les propuse esto, ¿por qué no nos salimos de esta situación no sé, como casi de derrota ante la situación, sacando pues, diálogos sobre cosas que tienen que ver con lo que está pasando ahora? La pandemia empezó a ser el punto central al principio y después fue tomando otro giro. Surgió en plena pandemia y lo que hicimos fueron 30 sesiones. Yo nunca pensé que llegáramos a eso, ¿no? Y nunca pensé que esas sesiones grabadas en YouTube tuvieran recepciones que rebasan algunos centenares, que para mí es una cifra, vamos, astronómica, ¿no? No estoy acostumbrado a cifras tan grandes, ¿no? Bueno, entonces fue eso, pues fue una experiencia muy buena, una experiencia de diálogo una vez más. Sacamos cosas que estaban un poco inhibidas por la situación de la pandemia, reactivamos el diálogo con gente,
Solo que bueno, en la 30ª sesión, pues ya estábamos un poco agotados, venían nuevos compromisos y llegó el momento en que era difícil, ¿cómo se llama? Atender tantos compromisos a la vez, ¿no? ¿Cuáles son esos compromisos? Por ejemplo, algunos miembros del círculo tienen que terminar su doctorado, tienen que prepararse a concursos de oposición, tienen que hacer sus tesis. De hecho, ya se doctoró una de las colegas de ahí hace unos 15 días aproximadamente, otro está haciendo el doctorado. En fin, la vida exige, reclama, etcétera, y el círculo Urania, pues, es una parte de la vida, entre otras, ¿no? Y a mí mismo, por ejemplo, y aprovecho la ocasión, se me iba a complicar el cuadro porque este semestre, bueno, aparte de las clases que doy en la licenciatura, también doy clases en posgrado, ¿no? Y en esta ocasión de ahora, el semestre que viene, ahora este 2022-1, que empieza el 9 de agosto, vamos a dar inicio a una experiencia que a mí me parece muy llamativa, muy atractiva, que es un curso colectivo en la Cátedra Extraordinaria Simón Bolívar, de la cual soy coordinador ahí en el colegio, perdón, en la facultad, sobre las luchas de emancipación en América, ¿sí? Conjuntamente con mi querido colega, el doctor Ambrosio Velasco. Ya lo tenemos armado, ¿sí? Y ya tenemos la versión definitiva del curso, precisamente el día de hoy acabo de enviarla. Y bueno, pues eso es una cosa muy exigente, son muchas personas que están implicadas ahí. Entonces, eso pues me dificulta mantener y sostener el círculo Urania y a los demás colegas también por los compromisos que tienen. Pero queda la puerta abierta. Demostramos que era posible, ¿sí? Una iniciativa filosófica, que no es la única, por supuesto, hay muchos colegas que están haciendo cosas interesantes, ¿no? En las redes y demás, y que nosotros también podíamos explorar ese territorio, y esa puerta está abierta y la experiencia nos va a permitir volverla a abrir o al menos traspasarla de nuevo en la ocasión en que sea posible, ¿sí? Y te agradezco que lo hayas preguntado, por cierto, ¿no? Sí, porque tenía unos compañeros que decían, ¿y sabes del Círculo Urania? Le digo, sé poquito, pero no sé si va a reactivarse, si siguen en sesiones, y por eso quería preguntarte, ¿no? Muchos alumnos ya de semestres superiores, ya no los de primer semestre, me han consultado y digo, bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Pero Bueno, digo las que grabaciones están ahí de todas maneras, ¿eh? Hay 30 grabaciones ahí, ¿sí? sí, ahí en el canal de YouTube, yo les pondré el link aquí abajito en la caja de comentarios cuando se suba este video. Y vamos con la última pregunta, que es una pregunta un tanto extraña para algunos profesores, que es que si alguien deseara inscribirse contigo a tus proyectos de investigación o desea trabajar contigo de manera cercana para hacer tesis o artículos, ¿qué debe tener a consideración para trabajar contigo? ¿Por qué esta pregunta? Porque algunos profesores dicen, bueno, si quieres trabajar tu tesis conmigo, también te voy a pedir que sepas estos idiomas o que ya tengas este bagaje o que también asistas a estos otros seminarios que coordino. Y por eso la pregunta es, si alguien deseara trabajar contigo su tesis o un artículo o entrar a tus seminarios de investigación, ¿qué debe tener en cuenta para trabajar contigo de esa manera? Bueno, mira, lo primero que yo le pido a un alumno es que me demuestre que realmente tiene claro, ¿no? Que ha esclarecido lo suficiente lo que quiere hacer, ¿no? Esto parece una cosa muy menor, pero suele ser lo esencial. O sea, quien no tiene claro qué es lo que va a hacer, no va a hacer nada. ¿No? Hay que empezar por ahí, ¿no? Como eso, esa pregunta, algunos hasta les... Bueno, hay gente que tiene desde el principio conciencia de lo que va a hacer. Hay otros que pasan la carrera y todavía terminan todas las materias y no logran tener un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo yo eso? Le digo, mira, primero, antes de un anteproyecto, mándame una cuartillita, cuartilla y media de lo que quieres hacer. A ver si tienes claro lo que quieres hacer, ¿no? Y si veo ahí, pues que puedo ayudar en el sentido de, pues, esclarecer más el asunto o que concuerda con intereses eh, filosóficos míos y demás, o de proyectos en los que estoy, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? En realidad no soy demasiado exigente en cuanto ¿cómo se llama?
no tengo mayor exigencia, sino que la voluntad y la claridad, ¿no? Es la primera, ¿no? Y una vez que se tiene claridad y voluntad, claridad temática, claridad de camino, claridad entonces de método en el sentido de camino, ¿no? Ya lo demás cae por su peso. Entonces viene presentar un anteproyecto, o sea, una especie de versión preliminar de un proyecto, y conforme con eso ya se arma el proyecto, y al armar el proyecto, pues ahí es donde le puedo decir, mira, tienes que leer, obligatoriamente este libro, este otro libro, este tal artículo, etcétera. Y bueno, te convendría meterte en el seminario mío o de otro, también puede ser, ¿no? ¿Sí? Te puede ayudar, ¿no? Eso es una. La otra cosa es que soy de los que prefieren que el alumno vaya avanzando por su cuenta hasta donde puede dar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, o sea, yo no soy de los que trabajan, mándame un capítulo, no. Porque tratar de corregir y enderezar todo lo necesario, porque es obvio que hay que enderezar siempre, ¿no? En un capítulo, no me garantiza a mí que vuelva a suceder lo mismo con el otro y que al rectificar las cosas en el otro tenga que volver a... O sea, se convierte en el cuento de nunca acabar ese procedimiento para mí. Entonces, yo suelo preferir que me presenten un bloque de cosas que han adelantado y sobre esa base, con una perspectiva de totalidad, ir ajustando las cosas de forma tal que eso pues fluya un poco mejor, ¿no? Eso suele ser lo que en general suelo plantear, ¿no? ¿Qué más puedo decir sobre ese punto? Bueno, eso sí, no voy a negar una cosa, que quede bien claro esto, ¿no? Soy muy exigente en todo. O sea, tiene que haber consistencia, tiene que haber contenido sustancioso, tiene que haber manejo adecuado de las referencias. Entonces, el asunto de los idiomas y demás tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, toda la parte, digamos, toda la parte posibilitadora de la realización de la labor de plasmar unas ideas, como es metodologías, idiomas, fichajes y todo ese tipo de cosas, capturas, rastreos y demás. Bueno, eh, todo eso se adquiere, por eso es importante una tesis. Una tesis, mucha gente no se da cuenta que es la gran síntesis, el gran epítome de todo lo que se ha hecho en la carrera. Y tienes que demostrar que sabes redactar, que entiendes lo que lees, que expresas con claridad lo que entendiste, ¿no? Que tienes algo que realmente decir. Si se trata de tesis de posgrado, además, bueno, más exigencia todavía. Y más sobre todo si se trata de doctorado. O sea, porque tengo claro que en el doctorado el doctorando o doctoranda tiene que ofrecer algo original. Ese es el sentido de un doctorado, ¿no? ¿Sí? Mientras que la maestría tiene que ofrecer, la muestra o tiene que demostrar que hay un dominio prominente, ¿verdad? Eminente de un asunto de forma tal que puede ejercer un magisterio todavía mejor, ¿no? En fin, cada una de esas grados tiene sus niveles y su sentido, y yo tomo en cuenta eso, ¿no? Entonces, soy exigente en esos puntos, no lo voy a negar. Y lo digo con toda claridad en un tiempo en el que parece que exigir suele ser un delito para algunos, ¿no? Pero, o sea, no podemos hacer nada bueno si no exigimos, si no hay disciplina, si no hay rigor, ¿no? Ahora, tampoco soy de los que asfixian a nadie, digo, en autodescargo mío, si es que vale hacerlo, ¿no? ¿Sí? En fin, recomiendo a la gente que no tenga miedo, que no vivan con miedo, no teman a los maestros, no teman a nada, no vivan con miedo, vivan con intensidad, ¿sí? Y se darán cuenta de que, bueno, las cosas se resuelven, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que haya una discusión, algo, pues, ¿y cuánto ganaremos con eso, no? ¿De acuerdo? Perfecto, Yosu. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación aquí al Círculo de Animales Filosóficos, a esta cápsula que nos has regalado el día de hoy, que fue excelente. Y a los que nos están siguiendo a través de las plataformas, dejaré aquí los enlaces para la página de Facebook de Yosu Landa. Yosu, ¿hay alguna otra forma en la que los alumnos te puedan contactar? Por ejemplo,
Anteriormente en la facultad nada más veías el salón donde estaba el seminario y te metías al salón y le pedías permiso al profesor. Hoy en día ya necesitas la clave de acceso y no sé qué tanto. ¿Cómo ellos pueden, si quieren integrarse a estos seminarios, con quién pueden dirigirse o a quién deben escribirles si quisieran los datos de acceso a los seminarios que tú has dicho? Bueno, son hasta cierto punto abiertos para los entusiastas de la filosofía. Bueno, me localizan inmediatamente con la dirección electrónica institucional, ¿no? Que es muy fácil. josulanda@filos.unam.mx. Ahí me escribe todo el mundo porque esa es, vamos a decir, la cuenta con la que atiendo a la comunidad, ¿sí? Y bueno, ahí tienen todo. Ahí pueden empezar el primer contacto y dependiendo de las cosas, pues puedo pasar mis teléfonos o lo que sea, ¿no? Pero ahí está el inicio de cualquier búsqueda de un vínculo con uno, ¿no? No hay que decir nada más, aparte de las cosas del colegio, lo normal, ¿no? Lo que aparece publicado normalmente, ¿no? Y bueno, lo del Facebook, que te agradezco mucho que lo difundas para que, repito, se hagan una idea de por dónde anda uno, ¿no? Y más bien, con esto termino, por supuesto, el agradecido soy yo, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro, por haberme invitado y felicidades, enhorabuena, pues, por iniciativas como esta, ¿no? ¿Sí? Que sigan adelante con la mejor de las suertes posibles. Gracias, Josu.